que vamos a hacer ahora, esto nos permitió ver un poquito las distintas posibilidades que tienen los distintos menús que tiene nuestra interfaz. Entonces lo que podemos hacer ahora, que creo que hemos visto todo, es volver a repasar un poquito todos los conceptos mientras terminamos de dibujar. En este caso podemos seguir con el gorila y les voy mostrando otra forma de trabajar diferente a la primera actividad, que era más de cartoon. Ahora podemos hacer algo más pictórico en este caso. Entonces para eso lo que vamos a hacer es generar un fondo. Bueno, al menos es la forma en la cual yo trabajo. Sobre este fondo, bueno, ya tenemos un background, pero me interesa generar un fondo propio. Por lo tanto, voy a ubicar mi layer de boceto, y este va a ser mi layer o mi capa donde voy a trabajar un fondo. Al momento, a ver, vamos a empezar por un tono de verde que refuerce el escenario de nuestro gorila. Vamos a entender que está en la selva. Así que bueno, vamos a empezar a pintar. En vez de este caso, antes de eso, vamos a probablemente bajar un poco la opacidad, ya que lo que busco ahora generar con el fondo tiene más que ver con generar un escenario de donde buscar, un escenario donde generar, que nos permita generar una paleta, de algún modo, una paleta cromática interesante. Entonces, pensando en esa paleta cromática interesante y pensando en los tonos que podemos darle a este dibujo, vamos a buscar un pincel diferente, en este caso, un pincel con algún tipo de trama podemos utilizar. Tenemos el artístico. Podremos trabajar con este, que tiene una trama interesante de ruido. Vamos a poner un poquito más de amarillo a nuestro verde. Y ahí vamos a empezar a pintar un poquito. Generamos nuestro primer fondo. Directamente vamos a pasar por arriba de nuestro amigo primate. Y de este mismo verde podemos empezar a buscar variantes. Unos tonos más oscuros de la misma. Sí, lo tenemos como el fondo. Variando el grosor y la opacidad, también podemos ir generando distintos tonos. Algunos más
marrones, tenemos unos verdes, probablemente queden bien unos rojos, ya que son complementarios en la rueda cromática. Los rojos que pueden funcionarnos como colores, como tímbricos. De alguna manera son algunos colores que llaman la atención. Estoy pensando, también vamos pensando un poquito luz. Habíamos dicho que teníamos una sombra en la referencia que iba para este lado, lo cual indicaba que las sombras se iban a ubicar del lado del frente. Y así vamos generando ya una paleta donde podemos luego nutrirnos, de la que luego vamos a poder nutrirnos, o de este mismo momento, un poquito de luces ahí, quizás la luz, quizás nuestro gorila también contenga algunas luces que lo haga más interesante. La referencia que tenemos es de una luz bastante poco agradable, una luz dura de día, donde se ha quemado en algunos sectores de las fotografías. Si podemos volver a ver la foto, vemos que tiene sectores muy saturados y la luz no ha sido buena. De todas formas, esa referencia yo no la estoy usando más, estoy usando una referencia de pantalla de otro monitor por ir trabajando sobre este primer fondo. En este caso he ido pintando un poco de gorila, pero lo interesante sería mantener un trabajo de capas, entonces generar el fondo de alguna manera y luego recién generar la figura. Entonces lo que vamos a hacer va a ser generar algunos contrastes un poquito más fuertes en algunos lugares. Que van a ser lo que nos van a ayudar a contrastar la figura. Estamos pensando que viene sol de atrás, por lo tanto